Dentro de unos momentos, como sabéis, vamos a tomar del pan y del vino, vamos a celebrar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a participar del banquete que dice en Isaías que es un banquete donde podemos tomar vino y leche sin pagar nada, sin dinero y sin precio, pero antes vamos a dedicar un tiempo para prepararnos para esa celebración, para que nadie tome del pan y del vino indignamente, como dice el Señor, porque si alguno lo hace indignamente está trayendo juicio para su propia vida, y para que todos tengamos ese tiempo para preparar nuestros corazones. Si tenemos que arrepentirnos, para que nos arrepintamos, y si tenemos que inflamar más nuestros corazones para la celebración que vamos a tener dentro de un momento, pues que también lo hagamos, que tengamos un tiempo para preparar nuestros corazones. Y para ello vamos a comenzar a hablar del versículo 10 en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, que os invito a que vayáis buscando. Isaías 53, 10. Desde ese versículo hasta el versículo 12, del 10 al 12, tenemos la última estrofa de este que hemos llamado el Cántico del Siervo. Desde el final del capítulo 52, los tres últimos versículos, hasta el final del capítulo 53, tenemos un cántico, era una poesía, un cántico, el Cántico del Siervo. Y aquí en los últimos tres versículos, la última estrofa del 10 al 12, tenemos fundamentalmente la victoria del siervo, fundamentalmente. Hasta ahora, si recordamos, hemos estado viendo a lo largo del capítulo 53 casi exclusivamente los sufrimientos del siervo y algunas de sus consecuencias, pero casi exclusivamente. Pues ahora, al final del cántico, lo que nos muestra la palabra de Dios es la victoria del siervo, fundamentalmente, y digo fundamentalmente porque todavía en el versículo 10 y un poco en el versículo 12 se sigue hablando de los sufrimientos del siervo. Así que eso es lo que tenemos al final del capítulo 53. Y esto no es una contradicción. En la Biblia hemos visto que hay muchas aparentes contradicciones, pero que no son tales cuando se ven claramente, cuando se estudian. Entonces, por una parte tenemos un gran sufrimiento y castigo del siervo, y por otra parte la victoria del siervo. Y eso es una contradicción, y decimos, claro que no es una contradicción. La redención para nosotros, la deuda que teníamos para con Dios, a nosotros nos resulta totalmente gratis, ¿verdad? Pero la misma palabra redención significa que alguien tuvo que pagar el rescate. Así que por una parte para nosotros completamente gratis, pero para el siervo gratis en absoluto. Tuvo que pagarse algo, y algo muy grande, para que nosotros pudiésemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Justificado, dice Pablo, gratuitamente por su gracia, pero no de cualquier forma, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Teníamos una deuda, el fiador tiene que pagar la deuda no se quita y ya está, y no pasa nada. La deuda tiene que pagarse y eso tenía que hacerlo el fiador. Y estas dos cosas deberíamos de tenerlas los cristianos siempre presentes, muchas veces presentes. Por una parte, la gratuidad para nosotros de nuestra salvación, y por otra parte, el coste de esa salvación para que para nosotros sea gratuita. Esas dos cosas, digo, deberíamos tenerlas siempre muy presentes, y sobre todo debemos tenerla presente cuando, como hoy, nos disponemos a participar del pan y del vino. Salvación gratis, sin dinero y sin precio, pero salvación a un precio y a un coste muy alto. Bueno, pues de alguna de estas cosas vamos a hablar ahora dentro de un momento con la ayuda del Señor. Antes vamos a leer pues los versículos 9 y 10. Voy a leer el 9 también para coger la idea que viene desarrollando el profeta, para coger el contexto. Leemos Isaías, capítulo 53, versículos 9 y 10. Dice ahí la palabra de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, dijimos en su día más bien, mas con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso ya lo hemos examinado. Y ahora versículo 10, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Ese es el versículo 10 con el que vamos a comenzar en el día de hoy, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar.
Una vez más, Padre nuestro, venimos ante tu presencia y te damos muchas gracias porque tú nos permites estarlo en esta mañana. Gracias porque tú haces posible que esto sea una realidad. Tú nos das la salud, el tiempo, los medios, el local y todas las cosas que precisamos para estar reunidos en tu nombre. Y te damos gracias también porque podemos hacerlo centrándonos y estudiando tu palabra, sabiendo que tu Santo Espíritu nos guiará en ella a todos los presentes. Te pedimos, Padre, que eso sea una realidad, que tu palabra no sea en vano y que no vuelva a ti vacía, y que en esta ocasión que hablamos de tu Hijo, del quebrantamiento de tu Hijo, de sus padecimientos, y quizá un poco también como hemos leído acerca de su victoria, en esta mañana que hablamos de esas cosas, si es tu voluntad, que tú tengas a bien también quebrantar nuestros corazones para que también esa victoria de tu Hijo se vea en las vidas de todos los presentes. No queremos pedirte otra bendición más que esa, aunque muchas veces estamos centrados pidiéndote otras muchas cosas. La única cosa que queremos pedirte en esta mañana es que tú seas glorificado porque se vea el fruto de la aflicción de tu Hijo también en las vidas de todos nosotros. Lo esperamos si esa es tu voluntad. Y si no lo es, Padre, también confiamos en que tú sabes mejor que nadie lo que haces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, versículo 10. Vamos a mirarlo otra vez con detenimiento y vamos a darle, como hacemos siempre, un vistazo general al versículo antes de entrar en los detalles. Si nos fijamos, lo leo de nuevo, dice: con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Digo, si nos fijamos, el versículo tiene tres partes diferenciadas, muy claras, y le antecede una cosa que podríamos llamar una introducción, porque comienza diciendo con todo eso. Así que tres partes importantes y una introducción que sirve de enlace, de nexo con lo que ha dicho antes. Otras versiones dice sin embargo, otras versiones dice con eso o a pesar de eso. Así que miremos primero la introducción. Con todo eso, o a pesar de, o sin embargo ¿qué? Pues miramos el final del versículo 9. Y lo que nos dice es que el Señor nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese fue el Señor. Pero ahora dice, pero, ahí está, digamos, lo que se quiere comparar, que supongo que para el profeta y también para muchos, pues es algo que deja un poco asombrado, ¿verdad? Nosotros ya conocemos el porqué. Pero cuando se dice de alguien, no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero a pesar de eso le iban a suceder ciertas cosas no muy agradables, pues eso es lo que está escribiendo el profeta aquí. A pesar de eso, le iban a suceder ciertas cosas que nadie esperaría. Si Dios no lo hubiera dicho, nadie esperaría eso, y ciertas cosas que incluso podían servir de excusa para los que rechazarían al Señor. Es extraño que Dios actúe así, ¿verdad? Desde el comienzo del capítulo nos ha estado diciendo que el Señor sería rechazado, que no tenía parecer ninguno ni hermosura, y aquí parece como que se le da una razón a aquellos que lo rechazaban para decir, pues mira, es que Dios está haciendo esto con él. Así que digamos, la contrapartida un poco asombrosa. Pero después, cuando entramos en la primera parte del versículo, pues todavía, pues el asombro, si cabe, es mayor, porque no solamente se dice que a ese que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, le sucederían ciertas cosas. No solo se dice que Dios permitiría que le sucedieran ciertas cosas, sino lo que se dice en la primera parte, en la primera frase de ese versículo, es que Dios quiso quebrantarlo. ¿Entendéis la diferencia, verdad? No lo iba a permitir solamente, no iba a dejar que le sucediera, sino que Dios quiso hacerlo. Y la palabra que ahí se traduce como quiso es una palabra que incluye también la idea de complacencia, de deleite.
En algunas versiones de la Biblia pone plugo, que significa eso, que se agradó. Y eso todavía nos puede parecer un poco más extraño. Es la misma idea cuando en la carta a los hebreos se nos dice a los cristianos que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de cuando nosotros nos ayudamos y hacemos el bien. Pues la misma idea es la que tenemos aquí con esta palabra. Así que Dios quiso quebrantarlo y Dios se complació en ello. La palabra quebrantar significa también triturar, moler o desmenuzar. Y la segunda parte de esa primera frase, de esa primera parte del versículo, pues todavía afianza más esto que estoy diciendo. Porque leemos que con todo eso Dios quiso quebrantarlo y Dios, el sujeto es el mismo, aunque no está explícito, Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Dios quiso hacer eso, Dios quiso quebrantarlo, Dios quiso sujetarlo. ¿Sabemos lo que es? Sujetar, ¿verdad? Lo que hacemos los padres con los niños pequeños cuando están revoltosos. Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Es decir, Dios quiso hacerlo sufrir. Y Dios, repito, la palabra indica que Dios se estaba complaciendo en ello. Así que el contraste es grandísimo. Y creo que nada más con esto nos podemos parar a pensar un poco si nos damos cuenta en lo que se nos está diciendo aquí. Porque cuando Dios quiere hacer una cosa, ¿quién puede evitar lo que Dios quiere hacer? ¿O quién puede oponerse a lo que Dios quiere hacer? Y decimos, nadie, ¿verdad? Y si lo que Dios quiere hacer es algo terrible, pues todavía debe ser más terrible porque lo va a hacer el mismo Dios. Horrenda cosa, dice la carta a los hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Y si Dios se complace encima en eso, pues digo, al menos cuando nos enteramos de esto, debemos estar asombrados o con admiración o incluso con temor. Y los cristianos, además, con reverencia, con adoración, con amor y con gratitud, porque ya sabemos las razones del porqué de esto. Esa es la primera frase. La segunda expresa una condición, porque dice, cuando haya puesto su vida. Es decir, el siervo tenía que hacer algo. Ese siervo que Dios iba a quebrantar tenía que hacer algo. Y ese algo, él mismo lo dice en el Evangelio de Juan, os acordaréis que el Señor dijo en una ocasión, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pues eso es lo que se decía aquí, se profetizaba aquí. Cuando haya puesto su vida, es decir, el rescate, para que fuera posible lo que se dice a continuación en la tercera frase, él tenía que poner su vida. Y queda muy claro que tenía que poner su vida en expiación por el pecado. Otras versiones dice como sacrificio expiatorio, como ofrenda de expiación. El siervo que iba a ser quebrantado por Dios tenía que poner su vida voluntariamente, tenía que ser el sacrificio y tenía que ser el sumo sacerdote para que luego pudieran tenerse las consecuencias que aparecen en la tercera frase. Y en la tercera frase del versículo, pues aparecen 3 consecuencias, no es que sean las únicas, de las 2 frases primeras, del quebrantamiento por parte de Dios y del poner su vida en expiación por el pecado, pero aparecen 3, digo que no son las únicas. 3 que incluyen muchas cosas en las cuales no me voy a detener, pero las leo las 3. Dice, cuando haya hecho esto, cuando haya puesto su vida, 3 cosas. Verá linaje, que significa verá descendencia. Digo que ahí están implícitas muchas cosas. ¿Qué está implícito ahí? Primero que se nos viene a la mente, pues que si tenía que poner su vida y después vería descendencia, pues tendría que recuperar su vida, tendría que resucitar, ¿no? Porque si no era imposible que viera descendencia. ¿Qué está implícito aquí? Que la obra suya no iba a ser en vano, sino que tendría una descendencia, una gran descendencia. Así que después de esto verá linaje, primera cosa. Segunda, vivirá por largos días.
En cuanto que murió el pecado, una vez murió y para siempre murió. Ya no muere más, Cristo ya no muere más. Vivirá por largos días, vivirá eternamente. Y la tercera cosa, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Esta frase quizás sea un poco más difícil de entender. Significa que por la obra de su mano, por la obra de la mano del siervo, se cumpliría la voluntad de Dios. Lo que Dios quería desde el principio se cumpliría de este modo que se nos está aquí diciendo. Un comentario de este versículo lo tenemos en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro, pues en el discurso de Pentecostés, hablándole a la gente, dijo que Jesús Nazareno fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es prácticamente lo que tenemos aquí en Isaías 53:10. Y vosotros lo crucificasteis y lo matasteis, y al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Esa es una explicación, digamos, que Pedro hace del contenido de este versículo. Un antiguo escritor, Thomas Manton, dijo en relación con este versículo, os leo lo que dijo este hombre, puede ser cierto. Dice, no encuentro un versículo en las Escrituras que proporcione más consuelo y aliento a los cristianos que este. Eso decía este hombre. Hay muchos que nos dan consuelo y aliento. Dice, aquí tenemos, primero, la orden del Padre, la voluntad del Padre. Segundo, el ofrecimiento voluntario del Hijo. Tercero, el pacto eterno de Dios con Cristo. Cuarto, a Cristo como sacrificio por el pecado. En quinto lugar, la promulgación del Evangelio. Entre líneas, aquí se nos dice la única forma en que puede uno ser del linaje que Cristo vería. En sexto lugar, la vida eterna de Cristo. Y en séptimo lugar, la voluntad de Dios. Y este hombre decía, cuánta dulzura hay en este versículo si tenemos la habilidad de mostrar el consuelo que hay en él. Así que esta es la visión, ya la tenemos, ¿no? Al que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, a pesar de eso, Dios quiso hacerle esto, Dios se complació, creo que es así como se dice, en ello. Él tenía que poner su vida y después sucederían ciertas cosas. Bueno, pues vamos a detenernos un poco en el quebrantamiento del Señor, lo primero que nos dice el profeta. Así que fue la voluntad de Dios ese quebrantamiento, eso es lo que tenemos que tener claro. Pero no se habla del quebrantamiento de los hombres. Dios lo planeó, Dios lo ejecutó, porque Dios lo que planea lo hace, y Dios se complació en esto que iba a hacer, mostrando así la locura de los que nos ha dicho al comienzo del capítulo y la locura también muchas veces nuestra de que solo nos fijamos en las apariencias externas de las cosas. Dios hace muchas cosas que nosotros no sabemos ni tenemos explicación y que son insondables para nosotros. Y como Dios era la parte ofendida, Dios es el que tenía que decir cómo se podía hacer la reconciliación y Dios es el que lo dijo y el que lo planeó y el que lo hizo. Dios es el único que podía hacer eso. Nosotros podíamos pensar cada uno lo que mejor nos pareciera. Así que Dios quiso quebrantarlo. Esto nos recuerda, acompañadme al libro de Éxodo, al incienso que se quemaba en el templo o en el tabernáculo, o por lo menos nos debe recordar eso. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, tenemos las instrucciones que Dios dio a Moisés en relación con el incienso. Sabéis que uno de los muebles del templo y el tabernáculo era el altar del incienso, ¿verdad? Y allí se quemaba incienso para que subiera en olor grato a Dios. ¿Nos acordamos de eso? Pues en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 34, dijo Dios a Moisés, Dios dio las instrucciones. Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Algunas hierbas de entonces, quizás hoy no conocidas, pero Dios le dijo a Moisés, estas son las que tienes que tomar, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. ¿Qué había que hacer con el incienso? Pues molerlo en polvo fino. Antes de
que subiera en olor fragante a Dios, tenía que molerse en polvo fino. Y esta es la idea que hay cuando dice aquí en Isaías que Dios quiso quebrantarlo. Antes de que la obra, el mérito de Cristo subiera a Dios, antes de que el mismo Cristo subiera a Dios, Cristo tenía que ser quebrantado, tenía que ser molido. Y lo que nos dice, repito, es que ese quebrantamiento era la voluntad de Dios y que así, por medio de ese quebrantamiento y por otras cosas, la voluntad de Dios se cumpliría, la voluntad de Dios sería prosperada. Dios quiso quebrantarlo. Hay algunas versiones de la Biblia, vuelvo a Isaías, que dice Dios quiso purificarlo. La versión de los 70, que alguna vez lo he nombrado, los traductores parece que les dio miedo decir Dios quería o quiso quebrantarlo. Y pusieron Dios quiso purificarlo. Pero eso no tiene soporte bíblico de ninguna clase. Cristo no tenía que ser purificado ni necesitaba ser purificado. Lo que pasa es que decir Dios quiso quebrantarlo y se complació en ello, para algunos puede ser muy fuerte. Pero nosotros tenemos que ver las cosas como son, como se nos dice. Y aquello no fue por casualidad. No es que Dios se despistara o mirara para otro lado, como Elías le decía a los profetas de Baal, a ver si Baal está de camino, está durmiendo. No es que Dios se despistara para que Cristo fuera quebrantado, sino que Dios quiso quebrantarlo. Los hombres hicieron muchas cosas. Judas dijo, yo os lo voy a entregar, ¿verdad? El mismo Señor le dijo a Pilato, el que a ti me ha entregado, mayor delito tiene. Después, los soldados lo entregaron a Pilato, y después Pilato, una vez que soltó a Barrabás, entregó a Cristo para que fuera crucificado. Muchos hicieron muchas cosas. Judas por dinero, los sacerdotes lo entregaron querían mantener su estatus, el pueblo también lo entregó porque estaba ciego y Pilato lo entregó porque quería seguir teniendo buena relación con los judíos. Pero por encima de todo eso es Dios quien lo entregó. Y no solamente lo entregó, como dicen otros pasajes, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que lo entregó, sino que aquí lo que estamos diciendo es que Dios, además de eso, lo quebrantó, quiso quebrantarlo. Por eso luego Pablo, en la carta a los Romanos, cuando quiere animarnos a los cristianos, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Así que Dios lo quebrantó, y ahora diré algo de cómo. Dios lo sujetó a padecimiento, tal como se quebrantan las uvas cuando se muelen o los granos de trigo cuando se ponen debajo de la piedra para ser molido. Sigo adelante. ¿Y a qué quebrantamientos hace aquí referencia el profeta? Dios quiso quebrantarlo. Y decimos, la mayor parte de la gente, y casi todos los incrédulos que dicen que creen en el Señor de alguna manera, se quedan en los sufrimientos externos del Señor, que fueron muchos e importantes. Pero no es esto de lo que se nos está hablando aquí. No es que Dios fuera a quebrantar externamente sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, sino Dios quería quebrantarlo internamente. Espero que el Señor nos ponga a cada uno en nuestras mentes la aplicación que tiene esto para nuestras vidas como cristianos. Cuando el Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando el Señor estaba en agonía y sudó gotas de sangre, cuando el Señor estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba siendo quebrantado interiormente. Y no me voy a detener en los sufrimientos de Cristo, de los cuales ya hemos hablado muchas veces a lo largo de este capítulo 53. Pero no debemos de perder esto de vista. Nuestra salvación implica quebrantamiento
interno de Cristo por parte de Dios. Cuando el apóstol dice Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores o siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros, eso será nuestro objeto de meditación seguro durante mucho tiempo en la eternidad. Pero también tiene que ser nuestro presente, nuestro objeto de meditación ahora, porque eso es esencial para nuestro consuelo y nuestra paz cuando estemos pasando por momentos difíciles. Dios dio al Señor Jesucristo y nosotros tenemos que decir, no solamente lo dio, sino que lo quebrantó porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no me detengo en los sufrimientos, pero quiero destacar 2 o 3 cosas que tienen que ver con los mismos y que aparecen también en la Escritura. Así que varias cosas en relación con este quebrantamiento. En primer lugar, que hay o que hubo una elección por parte de Dios de quien tenía que hacer la obra. Hasta ahora no lo hemos leído, pero si tenéis abierto Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 11, el siguiente, ya Dios habla de mi siervo. Hasta ahora está hablando de una persona, en tercera persona del plural, que sería despreciado, desechado, pero en el versículo 11, lo leo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dios dice, por su conocimiento justificará mi siervo. Es decir, Dios tenía que elegir a alguien para esta obra y la única persona adecuada era la persona del Señor Jesucristo. En otro capítulo aquí también en Isaías, el Señor dijo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Así que en primer lugar, este quebrantamiento implica una elección por parte de Dios. El Señor Jesucristo era consciente de eso. En una ocasión dijo que Él daba la comida que a vida eterna permanece y que esa comida la daba aquel a quien señaló el Padre, que es lo mismo, a quien designó el Padre. Y los apóstoles nos hablan de Cristo como del Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que una vez más podemos ver que el Evangelio, la salvación, es un pacto eterno, un pacto en la eternidad en la que Dios tiene el compromiso de quebrantar a su Hijo y en el que su Hijo tiene el compromiso de dejarse quebrantar, de poner su vida en expiación por el pecado. Así que en primer lugar Dios escoge. Y Dios escoge en segundo lugar y Dios da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, se nos dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero la palabra es una palabra más fuerte, que no significa solamente enviar, sino significa despedir. Es decir, llegó el momento que Dios le dijo a Cristo, te tienes que ir de aquí. Ya llegó el momento. No sin el consentimiento de Cristo, pero Cristo fue escogido y Cristo, en el plan de Dios, tenía que ser despedido. Y Cristo aceptó ser despedido. En tercer lugar, evidentemente, hemos de entender que Cristo asumió esto. Y ahora os pregunto, cuando el Padre y el mismo Cristo asumen esto, ¿lo hacen con pesar o sin pesar? No podemos responder a eso fácilmente, ¿verdad? Por una parte, sin pesar por parte de Dios ni por parte de Cristo, porque nadie los obligó, nadie tenía mérito, nadie podía pedir nada. Pero por otra parte hemos de entender que con el mayor pesar imaginable para ambos. Dios quiso quebrantarlo, decimos, con complacencia. Complacencia por parte de Dios, complacencia por parte de Cristo. Pero eso es una cara de la moneda, ¿verdad? La otra cara lo que nos muestra es la mayor pena. Si está escrito que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, hemos de entender que tampoco afligió ni entristeció voluntariamente a su propio Hijo.
sino que había algo más. Es decir, si miramos el castigo por el castigo, Dios no se complacía en eso, evidentemente. Pero si miramos las consecuencias, algunas se dicen aquí, otras no, pero están en la Escritura, el Padre sería glorificado, la ley de Dios que había sido quebrantada sería honrada, Cristo sería ascendido de nuevo y nosotros tendríamos la gran bendición de ser salvos. Si se ve eso, entonces podemos entender mejor el castigo. Dios dice que se deleita en misericordia, que no se complace en la muerte del impío, que no se complace cuando castiga a un enemigo suyo. Entonces, en un sentido podemos decir que Dios tampoco se complació cuando estaba castigando a su Hijo, pero que al mismo tiempo tuvo complacencia en eso, porque ese era el plan de Dios y el único modo en que podíamos ser salvos. ¿Entendemos esto, hermanos? Es como si Dios tuviese la alternativa de decir, o salvo a la gente o no entrego a mi Hijo. Si quiero tener un pueblo o si no quiero quebrantar a mi Hijo. Esa es la alternativa. Y ante esa alternativa, no solamente Dios el Padre, de tal manera amó Dios al mundo, sino Dios el Hijo. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, que el amor de Cristo excede todo conocimiento. No solamente hemos de ver a Dios que nos amó siendo enemigos, sino a Cristo que nos amó y al Espíritu Santo que nos amó, que dice Santiago en su carta que nos anhela celosamente. Hemos de ver el amor del Dios Trino actuando así, viendo o pensando en nuestro pecado, en nuestra salvación, mucho antes de que nosotros nos diéramos cuenta de algo. Y en cuarto lugar, quiero recalcar de nuevo que Dios intervino positivamente en este quebrantamiento. Si vamos al libro del profeta Zacarías, acompañadme, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 13, Zacarías, capítulo 13, en el versículo 7, Zacarías 13, 7, dice Dios por medio del profeta, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Estas últimas palabras las tomó el Señor Jesucristo cuando le dijo a los suyos antes de morir, todos os vais a escandalizar porque escrito está, cuando el pastor sea herido, pues las ovejas serán dispersadas. Bueno, pues aquí Dios dice, Dios es el que ordena, levántate, oh espada, y levántate contra el pastor y contra el hombre compañero mío. El único que era compañero de Dios era Dios el Hijo. Así que el mayor tormento para el Señor Jesucristo hemos de entender que es el abandono de Dios, la pérdida de la presencia de Dios, el abandono por parte de Dios, el que Dios dejara, por así decirlo, de amarlo momentáneamente o durante unas horas, cuando entre ellos había habido una comunión perfecta. Delicias a tu diestra para siempre, dice el Salmo 16, ¿verdad? Pero en determinados momentos, en determinadas horas, esas delicias rotas por completo. Dios actuó ahí positivamente. Y actuó positivamente soportando a todos los malos y los impíos que estaban haciendo su obra. ¿Lo hemos pensado así también? Dios permitió el quebrantamiento de Cristo por mano de manos impías. Dios podía haber evitado eso, ¿verdad? Dios evitó que los amigos de Daniel salieran ardiendo en el horno y evitó que Daniel se lo comieran los leones. Dios podía haber evitado eso. Y el Señor le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuera dada de arriba. Pero Dios no quiso, sino que más bien, y esto es peligroso decirlo, porque Dios no es el que hace lo malo, ni tienta hacia lo malo, pero espero que me entendáis, Dios estaba apoyando lo que estaban haciendo las personas malas, no con la malicia y la perversidad que esas personas tenían, sino para que su voluntad fuera prosperada. Y en ese sentido, Dios estaba positivamente quebrantando al Señor Jesucristo. Evidentemente, esto lo hacía porque sabría que repercutiría en su propia gloria. O de otra manera, ¿Cristo no tenía que quebrantar la cabeza de la serpiente? Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad?
La primera promesa, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la descendencia de la serpiente y ella pues le heriría en el calcañar. Pues para que Cristo pudiese quebrantar la cabeza de la serpiente, Cristo tenía que ser quebrantado por Dios. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y hemos de entender que todo lo que le pasó a Cristo, tanto lo más pequeño como lo más grande, estaba en el designio de la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que las personas no sean responsables de sus males, de sus pecados y de sus malos actos. No quiere decir eso. Dios decreta las cosas y esas cosas suceden infaliblemente. Pero Dios no lo veo yo a Dios, no creo que Dios le diera las gracias a aquellos que azotaron al Señor o que lo clavaron en la cruz. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ¡ay, el Hijo del Hombre será entregado! Pero hay de aquel por el que el Hijo del Hombre será entregado. Así que no hay cosa pequeña que pasara en la vida de Jesucristo, ni en la nuestra, que sea tan pequeña que Dios no le preste atención. Ni hay cosa tan grande que se le escape de las manos. Todo está en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios. Decía Thomas Manton, que leí antes, que aquí hay mucho consuelo en este pasaje, solamente que necesitamos que Dios nos dé sabiduría para verlo. Os voy a decir algo que quizás también os pueda dar que pensar. El hombre que es de las criaturas de la creación, digamos, la joya de la creación, ¿verdad? Porque fue el único que fue hecho. ¿Cómo fue hecho? A imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso decimos es una maravilla, ¿no? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La maravilla de la naturaleza. Pero ¿no es mucha más maravilla cuando Dios decide hacerse conforme a nuestra semejanza? Y eso, para ser quebrantado, para poder ser quebrantado, para querer ser quebrantado, para que nosotros no lo seamos. Todo está en los planes de Dios. Y no podemos decir, como aparece en Romanos capítulo 9, entonces Dios no puede culpar a nadie, porque si todo está en sus planes, ¿quién se va a resistir a la voluntad de Dios? Nosotros sabemos muy poco. Pero repito, los que crucificaron al Señor, si no se arrepienten o no se arrepintieron, están bajo la ira de Dios. Y Dios no va a decirle gracias porque hicisteis mis planes. Hemos de entender eso así. No hay nada que manche la justicia, ni el amor de Dios, ni los decretos de Dios, porque Dios use a personas malas, incluso a demonios, en la vida de Cristo o en nuestra propia vida. El sol, cuando incide sobre un montón de basura, ¿le pasa algo al sol o a los rayos del sol? No le pasa nada, ¿verdad? Pues igual sucede con la voluntad de Dios y los decretos de Dios. Cuando utiliza para sus planes a personas impías, para sus planes en relación también con nosotros, sus hijos. No hemos de pensar que Dios se olvida de nosotros. Así que dejo eso. Dios quiso y se complació en quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y termino con unas consideraciones finales, ya seguiremos avanzando en el versículo si el Señor lo permite, unas consideraciones finales a modo de aplicación para todos los que nos consideramos creyentes. Lo que voy a decir tiene, digamos, una única palabra que resume a todo. Y lo que resume a todo lo que voy a decir a continuación es que aquí tenemos consuelo para el creyente. En esta primera frase debemos encontrar gran consuelo todos los que nos llamamos creyentes. En primer lugar, hemos de descansar sabiendo que Dios tiene unos planes y unos propósitos con nosotros y con nuestras vidas. ¿Por qué Cristo fue escogido por Dios para esto? Porque Dios quiso. ¿Por qué Dios esconde sus cosas a los sabios y los entendidos y se las hace saber a los niños? Dijo el Señor Jesucristo, sí, Padre, porque así te agradó. Pues esa frase es la que deberíamos hacer nuestra siempre. No mirar tanto las cosas externas o lo que aparentan las cosas externas, sino intentar meternos un poco en la mente de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Os he recomendado un libro al comienzo, ¿verdad?, de la vida de José. ¿Nos acordamos lo que dijo José a sus hermanos?
después de todo el sufrimiento, de todo el padecimiento, para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Estuvo años en la cárcel, maltratado, injuriado, con muchas cosas. Años de sufrimientos para él, años de sufrimiento para el padre, para la familia, pero aquello tenía bien un plan por parte de Dios. Así que hemos de estar seguros de esto, que igual que Dios quiso quebrantar a Cristo, puede en sus planes querer quebrantarnos a nosotros. Y ese quebrantamiento seguro que no va a ser como el de Cristo, seguro que no hemos luchado contra la sangre resistiendo al pecado, y ese quebrantamiento, Hebreos capítulo 12, es para nuestra santidad, para que crezcamos en santidad, para que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que ser consuelo para nosotros. ¿Pecas mucho? No me vais a contestar, yo tampoco voy a contestar a vosotros. Pero todos pecamos mucho, ¿verdad? Y a veces nos venimos abajo porque pecamos tanto y no tenemos arreglo, ¿verdad? Cristo fue quebrantado por nosotros. Hay solución para nuestros pecados. El antiguo dilema del hombre, Job dijo en su libro, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y Miqueas decía, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué le voy a llevar a Dios? A cambio de mis pecados. Arroyos de aceite, miles de carneros, el primogénito de mis entrañas. ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Eso era un dilema, pero el dilema ya está resuelto, ¿verdad? No tenemos que ofrecer nada, sino tenemos que ir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso quebrantarlo, así que si tienes muchos pecados, Dios quiso quebrantarlo. Piensa en esto. Es que quiso quebrantarlo y se complació por tus muchos pecados. ¿Tienes muchos malos pensamientos? Pues en los pensamientos de Dios estaban tus malos pensamientos, cuando planeó quebrantar a Cristo por causa de tus pecados. Esto tiene que servir de consuelo para nosotros. Tiene que servir de consuelo ver las características del amor de Dios aquí. El amor de Dios tiene muchas características que aparecen en la Escritura, pero una de ellas es su grandeza, ¿no? ¿Cuánto no fuimos amados? Cuando dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cuánto no hemos sido amados? Por Dios el Padre, por Dios el Hijo, por Dios el Espíritu Santo. La grandeza del amor de Dios, eso tiene que servir de consuelo para cuando estemos en horas bajas, que todos estamos más veces de las que debiéramos en horas bajas, ¿verdad? ¿Cuál es otra característica del amor de Dios? Dice la Biblia, su eternidad. ¿Cuándo fuimos amados? Con amor eterno te he amado, ¿no? Como te he amado desde la eternidad, te prolongaré mi misericordia. ¿Cuándo fuimos amados aquellos que serían el linaje que Cristo vería? Lo que hemos dicho en el versículo 10. Pues fueron amados cuando Cristo y Dios, el Padre, cuando planearon antes de que se hiciera el mundo y las cosas del mundo. Y esto evidentemente nos tiene que llevar siempre a bendecir a Dios, ¿no? ¿Cómo comienza la carta a los Efesios? ¿Cómo comienza Pedro su primera carta? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente porque es nuestro Dios y nuestro Padre, sino porque también es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en resumen, para los creyentes, aquí tenemos un gran fundamento de nuestro consuelo. Pero digo también unas últimas palabras para los que aún no creen. ¿Qué palabra puede resumir lo que hay aquí para los incrédulos? Algunos dudan de que Cristo quiera recibirlo, cuando Cristo ha dicho, el que a mí viene no lo echo fuera. Algunos dicen, yo tengo demasiados pecados y entonces no me voy a acercar. Otros se excusan porque con su vida religiosa más o menos externa, pues están bien. Pero si Dios quiso quebrantar a Cristo cuando llevaba el pecado nuestro, ¿cómo alguien puede esperar otra cosa si no cree en Cristo? No puede esperar otra cosa, ¿verdad? Es de necios esperar otra cosa. No se puede esperar ninguna bendición de Dios si no es en Cristo, porque todas las bendiciones están en Cristo, todas las promesas son en Cristo.
¿quién puede esperar ir al cielo sin creer en Cristo? ¿Quién puede esperar el arrepentimiento o las bendiciones o las cosas de Dios si todo está en Cristo? Si se desprecia lo que es el don más grande, ¿cómo se van a tener los otros más pequeños? Y que nadie piense, ni los pequeños ni los mayores, que el pecado es poca cosa. Tu pecado, si no eres creyente, y si eres creyente, no es poca cosa, porque por ese pecado Cristo tuvo que ser quebrantado, y tuvo que ser quebrantado por el Padre, con lo que eso supuso para el Padre y para el mismo Cristo. Así que cualquier pecado no es un pecadillo. Es la tesitura de Dios, como decía antes. O Dios quebrantaba a su Hijo, o Dios no podía salvarte. Así que no es el pecado cualquier cosa. Nunca se ve el pecado correctamente hasta que no se ve con lágrimas y con gemidos. Entendemos eso, ¿verdad? El corazón quebrantado tú no despreciarás, oh Dios. Hasta que no veamos el pecado, nuestro pecado, con lágrimas y con gemidos, todavía no nos enteramos mucho de lo que es el pecado. Pero todavía digo más, hasta que no veamos en el pecado las lágrimas y los gemidos y el quebrantamiento de Cristo, quizás tampoco nos hayamos enterado mucho de qué es el pecado. Profetizó también Zacarías: mirarán a mí, a quien traspasaron, al Señor Jesucristo, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Lágrimas por nuestro pecado, las nuestras, lágrimas del Señor Jesucristo por nuestro pecado, las suyas. Pues Dios quiera que todos entendamos esto cada vez mejor. El que tiene a Cristo lo tiene todo en esta vida y en la otra vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada, ni para esta vida ni para la otra vida. No solamente decir creo en Dios en Cristo. Creo en Cristo, que es el que hizo la obra de Dios por mí. Así que lo tienes todo, si tienes a Dios y a Cristo, o no tienes nada. Os leo para terminar una parte de una poesía de Teresa de Ávila, la que la Iglesia Católica dice que es Santa Teresa de Jesús. Escribió una poesía que comienza diciendo: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pero no Dios en abstracto, sino el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que quiso quebrantarlo y Él se sometió a quebrantamiento. Y sigue diciendo la poesía: eleva el pensamiento al cielo, sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Os invito a que busquéis esa poesía y la leáis completa. Pues Dios bendiga su palabra para que todos lo glorifiquemos más cada día con nuestras vidas, hermanos. Que así sea.